Muy buenos días a todos y a todas. Lo primero, pues daros las gracias por vuestra participación en este webinar y esperamos que os resulte interesante. Eh, para una mejor calidad en la recepción del sonido, pues quiero pediros que por favor mantengáis vuestra señal de vídeo y los micrófonos apagados hasta el turno de preguntas que tendremos al final del webinar. Bien, yo me llamo Ses Closas, soy técnico comercial de metrología Sariki y hoy, junto con mi compañero Denis González, pues vamos a realizar este webinar dedicado a alineamientos y utillajes. Este ya es el quinto y último webinar que vamos a realizar en esta serie de píldoras formativas que hemos englobado dentro de la campaña Me Quedo en Casa. Nuestra intención ha sido aprovechar este periodo tan excepcional e inesperado que nos ha tocado vivir, pues para difundir parte de nuestra base de conocimientos dentro del mundo de la metrología, tanto en su parte teórica como en la parte práctica, con la intención de que podáis identificar soluciones para vuestro día a día y, de paso, pues ampliar vuestra visión de Sariki como un partner capaz de aportar soluciones que van más allá del mero suministro de un equipo. La estructura del webinar será como hemos venido haciendo hasta ahora. Habrá una primera parte más teórica, centrada en el tema de alineaciones, en este caso, y una segunda parte más práctica dedicada al tema de los utillajes. Es posible que esta primera parte, al ser teórica, pues suscite muchas preguntas o consultas, que por supuesto estaremos encantados de contestar al final del webinar, pero sí agradeceríamos que, si se trata de preguntas relacionadas con casos particulares concretos, pues las dirijáis directamente a los correos que estáis viendo en pantalla. Los que ya sois clientes, al correo de soporte, y los que esperamos que lo seáis pronto, pues al correo de comercial@sariki.es. Deciros que esta sesión se está grabando y que en breve la tendréis disponible en nuestro canal de YouTube. Y creo que nada más. Cedo ya la palabra a mi compañero Denis para que dé inicio al webinar de hoy. Hasta ahora. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a lo que va a ser la última webinar de esta campaña que hemos realizado para vosotros. Esperamos que esta webinar, al igual que las anteriores, pueda aportaros un poco de valor, ¿no? En este caso, en un campo tan amplio como puede ser el de los alineamientos de pieza y el cómo elegir un utillaje de fijación, ¿no? El cómo idearse o crearse un utillaje de fijación que se adapte perfectamente a la pieza que se requiere medir. Vale, voy a empezar compartiendo la presentación. Claves para mejorar el alineamiento de piezas y elegir un utillaje. Bien, vamos a empezar con la introducción. Un poco he intentado englobar en 4 puntos todo lo que os voy a hablar yo. En este caso, el punto número 1, voy a hablaros de conceptos básicos o conocimientos básicos que se tienen que tener en cuenta para saber que estás realizando un alineamiento correctamente. El siguiente punto, el número 2, es el de tipos de alineamientos, ¿no? Los tipos de alineamientos que se utilizan hoy en día en cualquier tipo de industria, cualquier tipo de pieza que midáis. Y en el tercer punto os voy a hablar del análisis MSA, el análisis de los sistemas de medición, y el análisis o estudio RIR, que es un estudio que compone el MSA. Y como cuarto y último punto, os voy a hablar de un software pensado para crear 3D de utillajes de fijación, modelos 3D de utillajes de fijación. Bien, vamos a empezar con el apartado número 1, que es el conceptos básicos de alineamientos, ¿no? Y cómo no empezar esta presentación sin preguntarnos o cuestionarnos antes qué es un alineamiento de pieza, ¿no? He intentado acuñar 4 frases que describen lo que es un alineamiento de pieza. La primera, es el punto de partida para empezar a medir. ¿Vale? No podemos empezar a medir geometrías o cálculos geométricos sin antes tener o haber hecho un alineamiento previo, ¿no?
Y en el punto número 2 es un proceso de asignación de un sistema de coordenadas a la pieza de trabajo. Ahora vamos a ver que tenemos que conseguir tenemos que realizar un proceso ordenado para llegar a realizar un alineamiento efectivo. Ya veremos cuál es ese proceso que tenemos que seguir. Y como tercer frase, establecer el sistema de coordenadas o el marco de referencia para medir la pieza. Estos son los datos de referencias de los planos de las piezas. ¿Vale? La cuarta frase, colocar la pieza en su posición y orientación ideal para facilitar el acceso de los elementos a medir. Bien, vale, vamos a hacernos una pregunta, vamos a hacernos un cuestionamiento, en este caso obligatorio en este webinar. ¿Por qué es tan importante, no? ¿Por qué es tan importante un buen alineamiento? Vale, muchas veces nos centramos en controlar factores inherentes a los errores en los resultados de medición, como la temperatura, la limpieza. Nos aseguramos de que las piezas y los equipos de medición estén limpios, y dependiendo con qué tipo de tecnología trabajemos, también nos aseguramos de controlar las vibraciones, la iluminación, ¿vale? Pero dejamos un poco al final o le restamos importancia a los efectos que tienen un alineamiento deficiente en los resultados de medición o un alineamiento incorrecto, ¿vale? Y es que definir un alineamiento incorrectamente, tanto como no definir uno, es el factor que más influye en los resultados de los errores de medición, ¿vale? Y también en la repetibilidad, claro, del equipo con el que se está midiendo. Entonces, si bien es verdad que tenemos que tener controlados los factores que añaden una suma de incertidumbres a mi medición, no debemos olvidar la importancia, lo más importante de todo, que en este caso es un buen alineamiento, un correcto alineamiento de pieza, ¿vale? Un alineamiento de pieza también tiene que seguir una secuencia ordenada, una secuencia de alineamiento que está descrita por la normativa ISO 1101 de tolerancias geométricas y dimensionales, y lo que te dice esa normativa es que tienes un marco de referencia, la primaria, la secundaria y la terciaria, que son las referencias con las que vamos a alinear nuestra pieza. Vale, este marco de referencia no va por orden alfabético, ¿vale? Lo más habitual es que sí que lleve un orden alfabético cada casilla. Lo que sí que está en norma es la prioridad que tiene cada una de estas referencias, cada una de estas casillas, ¿vale? Llevan su propia jerarquía. Bien, la referencia primaria tiene como objetivo garantizar que el sistema de coordenadas sea perpendicular a la pieza y no a la máquina, ¿vale? Cuando programamos, por ejemplo, en una tridimensional, el sistema de coordenadas, que partimos del sistema de coordenadas máquina, y lo que hay que intentar conseguir, lo que hay que lograr, vamos, es que el sistema de coordenadas deje de ser perpendicular a la máquina para que pase a ser perpendicular a la pieza. Con eso que conseguimos, definir un eje, ¿vale? Ese será nuestro eje. Vamos a recordar que trabajamos con el sistema de coordenadas cartesiano, en el que tenemos tres ejes mutuamente perpendiculares entre sí, el X, el Y y el Z, y con eso definimos pues, un eje que será nuestro eje de nivelación. Paso posterior, referencia secundaria. Es un paso posterior a la nivelación. Lo que se hace es que uno de los dos ejes restantes, después de obtener la referencia primaria, se tiene que girar para hacerlo bidimensionalmente paralelo a una entidad seleccionada. Esto es, por ejemplo, medir una línea en una cara lateral de una pieza proyectada, plasmada sobre el plano de nivelación, y esa línea será la orientación que cogerá mi segundo eje que defina. ¿Vale? Mi segundo eje tiene que coger la orientación de esa línea, el ángulo que tiene esa línea. Y el tercer eje, claro, quedará implícitamente definido a 90 grados, completamente perpendicular de este segundo. Nos quedaría, con esto realizamos la rotación, ¿no? La orientación de la pieza. Y como último paso, referencia terciaria, estableceríamos un origen del que partan todas las coordenadas de la pieza, el cero pieza. Con esto conseguimos un posicionamiento. Bien, ¿y cuál es la esencia, ¿no? ¿Cuál es el meollo de todo esto? Nivelar, rotar y posicionar. ¿Por qué lo hacemos, no? Todo esto se hace para llegar a un solo fin: bloquear los grados de libertad de la pieza. A los grados de libertad, todo cuerpo u objeto rígido tiene 6 grados de libertad en el espacio tridimensional. 3 grados de libertad linealmente a lo largo de los ejes X y Z,
y 3 grados de libertad en sentido rotatorio alrededor de los ejes X, Y, Z. Que sería esto un poco el concepto ilustrado, ¿vale? Tenemos un plano cartesiano, 3 ejes mutuamente perpendiculares, el X, el Y y el Z, y tenemos los desplazamientos sobre linealmente en cada uno de los ejes. ¿Vale? 3 traslaciones. ¿Vale? También tenemos las 3 rotaciones alrededor de cada uno de los ejes, el X, el Y, el Z. Vale, y estos son los conceptos básicos que se tienen que tener en cuenta, ¿vale? Para conseguir un buen alineamiento, tenemos que llegar a restringir, a limitar o a bloquear los 6 grados de libertad de una pieza para que el alineamiento quede completamente definido, correctamente descrito, ¿vale? Y dicho esto, vamos a pasar ya a entrar un poco en materia sobre los tipos de alineamientos que se utilizan hoy en día, ya sea cualquiera el tipo de industria o el tipo de pieza que midáis. En este caso empezamos con el alineamiento 3-2-1 o alineamiento geométrico. ¿Vale? De todos los alineamientos es el más habitual que se suele ver. ¿Vale? Es utilizado para piezas que tengan variedad de elementos geométricos, como por ejemplo planos, cilindros, conos, esferas, etc. Es un poco donde aplica este alineamiento geométrico. Y el siguiente, el de piezas cilíndricas, como bien indica su nombre, está pensado para piezas cilíndricas de revolución o de decoletaje, ¿no? Un poco el proceso de alineamiento, ya veremos, es parecido al del 3-2-1, salvo por una diferencia importante que en este caso la marca la funcionalidad de la pieza, ¿vale? Todos los alineamientos están pensados para cumplir con la funcionalidad de las piezas que se alinean. Ya veremos cuál es esa diferencia. Alineamiento best fit o mejor ajuste. Es un alineamiento utilizado o realizado en piezas con formas tubulares complejas. Veremos, es un alineamiento creado a partir de puntos. Y el último alineamiento del que os voy a hablar es el RPS, Reference Point System. Es un alineamiento utilizado en piezas de chapa, ¿vale? Piezas de aeronáutica, piezas de automoción. Y a diferencia de los 3 anteriores, este alineamiento guarda un sistema de coordenadas que se mantiene fuera de la pieza, no es local como los anteriores. El sistema de coordenadas de este tipo de piezas prácticamente siempre se salen fuera del volumen de la máquina, ¿vale? Ya veremos cuál es el fin de tener un sistema de coordenadas fuera de la pieza. ¿Vale? Vamos a empezar con el primero, el 3-2-1. ¿En qué consiste? Consiste en definir la orientación y la posición de los ejes X, Y, Z. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Pues lo conseguimos con el principio básico 3-2-1. Con 3 puntos se crea un plano perfecto. Con 2 puntos, una línea, y con un punto, pues un punto, ¿no? Vale, método de alineamiento, plano, línea, punto. Vale, el 3 hace referencia al plano. El elemento geométrico de referencia principal en este tipo de alineamiento siempre es un plano, ¿vale? El elemento de nivelación será un plano. Bien, ¿y por qué plano, línea, punto? ¿Vale? Hay software, por ejemplo, MCosmos, que te permite o te da juego para realizar más variaciones de 3-2-1, no solamente plano o línea punto. ¿Vale? El plano se tiene que mantener siempre, pero el línea punto puede variar. Pero bueno, este es un poco para entender el concepto básico de qué sigue este alineamiento. Con 3 puntos definimos un plano, ¿no? Y ese plano obtendremos un eje, será el vector director tridimensional de este plano, y ese será, en este caso, nuestro eje Z. El 3. El 2 es una línea, con 2 puntos mides una línea, y en este caso esta línea será la orientación que cogerá mi segundo eje, en este caso mi eje X, y me faltaría por realizar un posicionamiento en este sentido, que sería ubicar el origen en el eje Y, en este caso, ¿no? Un punto aquí definiría un posicionamiento en el eje Y. ¿Vale? Eso sería un poco el concepto básico de que sigue el 3-2-1. ¿Vale? Un poco los planos que nos podemos llegar a encontrar para este tipo de alineamientos son estos, donde tenemos una referencia primaria A, que es el plano de nivelación. Tenemos una referencia B, que en este caso es nuestro sistema de coordenadas, nuestro origen, nuestro cero pieza, ¿vale? Nos controla este desplazamiento y este.
Y una referencia C, que lo que nos controla es la orientación, ¿no? La rotación de mi pieza, ¿vale? Sería este un alineamiento también plano, plano, línea, punto, ¿vale? El punto, el centro del círculo B. Esto también sería un caso parecido. Tenemos un plano de nivelación A, tenemos un datum o referencia B, el cero de pieza, el centro de este círculo, y tenemos una referencia C, el centro de este círculo también, que sería mi elemento con el que controlaré la rotación, ¿no? La orientación de la pieza, mi referencia C. Sería crear una línea teórica que parta o que empiece a partir del sistema de coordenadas del cero pieza, que pase por el centro del círculo C. Y esa será mi línea teórica con la que alinearé mi rotación, ¿no? Mi orientación de pieza. Vale, esto es un poco el tipo de planos que se pueden encontrar en este tipo de alineamientos. Pasamos al de piezas cilíndricas. Vale, este alineamiento es un alineamiento utilizado en piezas de decoletaje o de revolución, y a gran diferencia con el 321, donde su referencia de nivelación principal siempre es un eje. En este caso, la referencia de nivelación principal, en el 321 es un plano. En este caso, la referencia de nivelación principal es un eje, ¿no? Que puede ser el eje de un cono, en este caso, o el eje de un cilindro. Vale, pero un poco el fin del 321 y el de piezas cilíndricas es parecido. Con el plano de nivelación del 321 lo que consigues es un eje, ¿vale? Y ese eje es el vector director tridimensional de ese plano. Vale, consigues ese eje y es lo que defines. Y en este caso, el eje que consigues ya es un eje tal cual, el eje del cilindro o el cono, el vector director tridimensional, ¿no? Vale, y bueno, un plano de este tipo de alineamiento podría ser una pieza cilíndrica donde tenemos una referencia A, ¿vale? Que es este eje de aquí, mi eje de nivelación, una referencia B, que es esta cara de aquí. A esta cara lo que me está delimitando es un posicionamiento, ya vemos todas las coordenadas a las que referencia esa cara. Y lo que hay que conseguir es que mi sistema de coordenadas quede aquí, ¿vale? En la intersección de mi cilindro A con el plano B. Mi sistema de coordenadas o cero pieza quede definido aquí, ¿vale? Y necesitamos ahora una orientación, ¿no? Con C. C es este cilindro de acá, perpendicular a mi eje A. ¿Vale? Y ese cilindro, si vemos aquí los ejes, tendría que ser el eje de ese cilindro, tendríamos que llegar a realizar o a orientar mi eje Y paralelo al eje de ese cilindro para delimitar una orientación. Bien, vale, hasta aquí con este tipo de piezas. Vamos a pensar que en esta misma pieza, vamos a pensar que no tenemos estos tres círculos orientados a 120 grados y tampoco tenemos estos estos cilindros perpendiculares a, ¿vale? Simplemente vamos a pensar que son diámetros que en este caso no nos delimitaría. Si ese fuera el caso, no habría ningún elemento que nos delimitara una orientación de pieza. Pues, por ejemplo, en este tipo de piezas, que solamente tenemos diámetros, sin ningún chavetero, ¿vale? O sin taladros que nos delimiten una orientación, ¿vale? Solamente son diámetros. Con este tipo de piezas nos valdría con tener simplemente dos referencias, ¿vale? Dos datums. Una referencia de nivelación, eso siempre, y una referencia de posicionamiento. ¿Vale? La orientación nos sobraría aquí, ¿vale? Porque coloquemos como coloquemos, situemos como situemos y midamos la orientación que midamos, vamos a medir de todas las maneras igual, ¿no? No hay una orientación delimitada. Vale. Pasamos al siguiente alineamiento. RPS, Reference Point System. Es un alineamiento dado a través de puntos. Si veis en las imágenes que he puesto es para piezas de automoción, aeronáutica, piezas de chapa, ¿vale? Es una manera de crear un sistema de coordenadas con puntos concretos o definidos en una tabla, en este caso en la tabla inferior de los planos de ingeniería de estas piezas. Y es un sistema de referencia que asegura que la posición espacial del componente esté explícitamente definida. ¿Vale? Principio 3, 2, 1. Vaya, veremos cuál es ese principio, en qué aspecto sigue el principio básico 3, 2, 1. ¿Vale? Aunque en este caso sea un alineamiento
por puntos y no por diferentes elementos geométricos, sino que solamente por puntos. Ya veremos en qué aspecto cumple el principio básico 3-2-1. Vale, hemos dicho de que es un alineamiento por puntos y esos puntos pueden ser puntos de superficie, el centro de un orificio, el centro de un coliso, centro de esfera, etc., ¿no? La norma que habla de esto es la de W, la de Volkswagen 01055. Bien, el mínimo número de puntos necesarios para definir este alineamiento son 3, el máximo son 6. Cuantos más tengamos, cuando lleguemos al máximo, los 6, mucho mejor representado quedará nuestro alineamiento. Bien. Este alineamiento sigue un principio fundamental, que es el tener un sistema de coordenadas global, vehículo en este caso, que se encuentra en el eje delantero del vehículo, en el centro del mismo, ¿no? Y ese sistema de coordenadas es la referencia de todas las demás piezas que componen el vehículo, ¿vale? ¿Esto qué fin? ¿Por qué tener un solo cero pieza, una sola referencia para todas las piezas que componen mi vehículo? ¿Vale? Esto es para asegurarme de que todas las piezas ensamblen, ¿no? De que todas las piezas monten entre sí. Es para garantizar la montabilidad en el coche de todas las piezas, el tener un único cero pieza, ¿no? ¿Vale? Y esto lo marca, ¿vale? Está descrito en una norma, Volkswagen 01052. Y esto es lo que nos podemos llegar a encontrar en un plano de una pieza con un alineamiento RPS. Tenemos cajetines o recuadros con una serie de letras, con nomenclaturas. Tenemos RPS 1, el 2, hasta el 5. ¿Vale? Luego tenemos H, XY, F, Z, ¿vale? Y demás. ¿Vale? Pues HF que veis, F, no es nada más que los puntos de montaje. ¿Vale? ¿Qué me va a indicar si el punto de RPS es un punto de superficie o es un punto del centro de un círculo? Por ejemplo, esta letra, ¿no? La siguiente letra que marca el punto de RPS que es. ¿Vale? La letra que sigue, el H, en este caso el F. H es hole, agujero, F es surface, punto de superficie. ¿Y lo demás qué es? Ahí hemos hablado de la dirección, el código de letra para agujero designado montaje, el número de RPS, ¿vale? Y los ejes, los ejes en este caso, son la dirección de montaje, ¿vale? El XY, el Z, el X, el Z, no es nada más que la dirección en la que monta en el vehículo esta pieza según el sistema de coordenadas vehículo. ¿Vale? Es la dirección de montaje. Bien, este es un plan, ¿no? ¿Vale? De un alineamiento RPS. Tenemos 5 RPS, 5 puntos de RPS. Ya vemos que los 3 primeros, ¿vale? En la tabla, los 3 primeros son de superficie, F, surface. La dirección de montaje es la Z. El cuarto es el XY, es un agujero, y el quinto es un X, es un agujero. Vale, tenemos las coordenadas nominales a las que se encuentra cada uno de estos puntos, según el cero vehículo. Y tenemos tolerancias, ¿vale? Hay algunas coordenadas en algunos ejes que tienen tolerancia, hay otros que no tienen tolerancia, ¿vale? Por ejemplo, los 3 primeros no tienen tolerancia en Z. Y veo también de que me está diciendo aquí que que la dirección de montaje de esos puntos es en Z, ¿vale? Pues no me bloquea esa coordenada, ¿no? No tiene tolerancia porque es lo que me bloquea. Luego veo aquí 2x, ¿vale? El 4 y el 5 tienen 2x, y para terminar hay una y. El 4 tiene una y, ¿vale? Pues esto es el 3, 2, 1, ¿vale? Esto se tiene que cumplir sí o sí siempre para que quede bien definido este tipo de alineamiento, ¿vale? Lo que consigues es bloquear los 6 grados de libertad de la pieza, ¿vale? Ya sea de que este 3-2-1 esté orientado en sentido vertical o en sentido horizontal, tienes que conseguir un 3-2-1 en este tipo de alineamientos sí o sí. Es más, hay software que no te permiten seguir con el alineamiento si no consigues esto, ¿vale? Bien, vamos a pasar al siguiente alineamiento, que es el best fit, ¿vale? Que es un alineamiento que se utiliza para mover y rotar un conjunto de coordenadas. En este caso, este conjunto de coordenadas son nada más que intersecciones entre los cilindros de esos tubos, ¿vale? Intersecciones entre los cilindros, de tal manera
que se ajusten de la mejor forma posible a otro conjunto de coordenadas, ¿vale? Y este segundo conjunto de coordenadas no es más que los puntos nominales a los que deberían de estar los puntos reales, ¿vale? Los puntos nominales según el plano, ¿vale? Una vez que tenemos el conjunto de coordenadas reales y, por otro lado, el conjunto de coordenadas nominales, lo que se hace es ajustar mediante software de la mejor manera posible, ¿vale? Para que haya un mínimo error posible en el conjunto, ¿vale? Hacer que cada punto real con cada punto nominal hay una diferencia de distancia y una distancia mínima. Cada punto real con el nominal, la distancia sea mínima. ¿Vale? Eso es un alineamiento Befid, haciéndole mover y rotar en los 6 grados de libertad, ¿no? Para conseguir ese mejor ajuste. ¿Vale? Y no hay un número limitado de puntos necesarios para realizar este alineamiento. Por ejemplo, este es un plano de un tubo. Tenemos P6, un punto 6 de intersección, que es, ya vemos, es un cilindro con un plano, es un punto de intersección ahí. El P7, ¿vale? Es otro punto de intersección en otro plano, ¿vale? Que es esto de aquí. Tenemos el P8, ¿vale? P9, P10, P11. ¿Vale? Tenemos los 7 puntos de intersección de referencia para crear mi best fit. Y en esta tabla de aquí, lo que tenemos son las coordenadas nominales a las que deberían de estar cada uno de estos puntos, ¿vale? Es crear, ¿vale?, estos elementos teóricamente, los nominales, y medir los reales y hacer un mejor ajuste, ¿no? En este caso, un best fit. Bien, vale. Hasta aquí los conceptos un poco generales de alineamientos, ¿no? Vamos a hacer un repaso. Nivelación, rotar y posicionar. Bien, rotar tiene una serie de variaciones, ¿vale? Que estas variaciones se ven más en piezas cilíndricas, ¿vale? La primera es restringir rotación de eje en offset con ángulo teórico exacto. La siguiente, restringir rotación de eje en offset con coordenadas teóricas exactas. Y la última, restringir rotación de eje en offset con best fit. Vale, vamos a pasar a la primera. Restringir rotación de eje en offset con ángulo teórico exacto. Tenemos una pieza cilíndrica donde mi referencia de nivelación, ya vemos que es este diámetro de 79,3, es mi referencia A, y mi referencia de posicionamiento es este plano de aquí, es mi referencia B, ¿vale? Esto que me indica que tengo que nivelar con este eje y tengo que crear el punto de intersección entre ese eje y este plano, para crear aquí mi sistema de coordenadas, mi cero pieza. Bien, y tengo también una coordenada, un dato o una referencia C, ¿vale? Que es el centro de este círculo de aquí. Si vemos bien, ese centro de ese círculo se encuentra a 45 grados nominales respecto al horizontal. Pues, ¿qué hay que conseguir? Alinear el eje, el que coincida, ¿vale? El que corresponde en ese momento, con el centro de ese círculo, ¿vale? Alinear el eje que coincida, y una vez que hayamos hecho ese paso es rotar los 45 grados nominales, ¿vale? De tal manera que mi eje que he definido quede a 45 grados nominales de ese círculo. Bueno, ¿esto por qué se tiene que realizar así, ¿no? ¿O qué fin tiene? Esto pues es por tema de la función de la pieza, de montabilidad, ¿no? Tiene que montar algo ahí que esté a 45 grados de la horizontal, ¿vale? Es por tema de medir según la realidad, ¿no? Lo que luego se hará en la pieza. Vale, el segundo caso es restringir rotación de eje en offset con coordenadas, en este caso, teóricas exactas. Tenemos dos casos diferentes. En el primero tenemos una referencia A, que es el centro de este círculo, ¿vale?, donde ubicaremos nuestro cero pieza. Tenemos una referencia B, que es este centro de este círculo también. Y si vemos, hay una coordenada teórica exacta en un recuadro, 6,6. ¿Qué me está diciendo? Que este círculo y este círculo están a 6,6 milímetros entre ellos. Que es lo mismo, por tema de montabilidad tienen que estar ahí. Pues, ¿qué tendríamos que conseguir? Que mi eje, ¿vale?, que mi eje horizontal quede a esas coordenadas exactamente, ¿vale? Esto se consigue con un alineamiento de eje en offset. El siguiente caso, y la coordenada, claro, va a resultar la coordenada exacta, ¿vale? Lo que hace es el software, lo que hacen los software es rotar sobre el eje perpendicular, ¿vale?, de tal manera que llegue a esa coordenada, porque en radio, ¿vale?, en radio puede estar como esté, ¿no? Ya luego la fabricación, la realidad, puede estar como esté. El siguiente caso, tenemos
dos coordenadas, la de 6,6 y la de 18,6. Vale. En el primer caso sí que cumple, ¿vale? Rotando sí que cumple este dato. Pero dos datos es imposible, ¿vale? Y es imposible que cumpla los dos datos. Pues lo que hace en este caso es conseguir una media, ¿vale? Ya sabemos de que en radio no va a mover, en radio esté como está, ya sabemos de que nada es perfecto, pero lo que va a hacer es rotar, ¿vale? Rotar sobre el eje perpendicular hasta conseguir más o menos una media de estas dos cotas. Bien. Y el último es el de restringir rotación de eje con best fit. Tenemos mi referencia de nivelación A, referencia del posicionamiento B, ¿vale? Tenemos un sistema de coordenadas 0 pies aquí. Y tenemos, bueno, en este caso no tenemos una referencia C. No tenemos una referencia C, pero vemos de que hay 8 taladros orientados a 45 grados. ¿Vale? Esto ya me está sugiriendo una rotación, ¿no? Vale, pues lo que hay que conseguir es, como todos esos taladros trabajan en conjunto para montar, ¿vale? No trabajan por unidad, ¿vale? No trabajan solamente con uno independiente, sino que es un conjunto, hay que tratarlos como un conjunto, ¿no? Y cuando hablamos de conjunto de puntos, estamos hablando de best fit, ¿vale? Es medir esos centros, medir los círculos, generar los centros, claro, que se generan automáticamente, vamos, de los círculos, y crear los círculos o los puntos teóricos a los que deberían de estar, ¿no? Y hacer un ajuste entre puntos reales y puntos nominales, un best fit. Bien, vale, hasta aquí con los alineamientos, ¿vale? Con ello, con las rotaciones. Vamos a seguir con otro punto, que en este caso es el análisis MSA, ¿vale? Un poco ya que difiere ya de todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, ¿vale? Vamos a pasar a otro punto, el punto número 3. Análisis MSA, ¿qué es? ¿Vale? Pues es una de las core tools, ¿vale? Las core tools son las herramientas de la planeación de la calidad descritas para el sector automotriz y requisito de especificación técnica IATF 16949, el 2016, y son 5 las herramientas de la Core Tools. El APQP, el PIPAP, ¿vale? El FMA o AMEF, el SPC y el MSA. ¿Vale? ¿Qué es MSA? ¿Qué es lo que ocupa, ¿no? Ahora de lo que vamos a hablar. Vale, pues esas siglas son Measurement System Analysis, análisis de los sistemas de medición. ¿Vale? ¿Y qué hace? Pues evalúa la calidad de los sistemas de medición y establece una serie de prácticas o pautas, ¿vale? O procedimientos que maximicen la misma, en este caso que maximicen la calidad del sistema de medición. Ya hablaremos de lo que es un sistema de medición, ¿no? Que tengo ahí resaltado. Bien. Estas 5 herramientas están descritas minuciosamente en un manual, que es el de Automotive Industry Action Group, el de la IAC, de la 4ª edición, que es un manual que viene bastante bien para saber cómo se tiene que aplicar, ¿no? Con perfectamente cada una de las herramientas. Bien, sistema de medición. Bien, el sistema de medición, cuando hablamos de sistema de medición, no nos referimos exactamente al equipo con el que se mide o al instrumento con el que se mide, ¿no? Sino de que nos referimos a todos los factores que afectan a mi medición. En este caso, la ISO 9000 2015 detalla o define bastante bien el concepto de ello y dice de que es el componentes interrelacionados entre sí que afectan a la medición, ¿no? A la medición, a los resultados. ¿Vale? Y en este manual que os comenté antes, el de la IAC, ¿vale? El del MSA, está descrito un acrónimo que en su día supo redactar la metróloga Mary Hoskin de la multinacional Honeywell, de lo que es un sistema de medición, ¿no? ¿Vale? Un sistema de medición es el patrón, ¿vale? El patrón con el que verificas o calibras, ¿no? los equipos o instrumentos con los que mides. La pieza de trabajo, claro, la pieza de trabajo, la instrumentación o los equipos con los que se mide, el personal o el procedimiento, la experiencia, la formación del personal y los métodos, ¿no? que siguen para medir.
Y también, claro, el medio ambiente, el entorno, la limpieza, la temperatura, la humedad, un poco todo lo que influye. Y esto es todo lo que influye en mi sistema, esto es mi sistema de medición. ¿Vale? Una vez que sabemos y tenemos claro lo que es un sistema de medición, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y ahora cómo puedo hacer yo para estudiar cómo está mi sistema de medición? ¿No? ¿De qué manera puedo, qué estudios hay para controlar este sistema? ¿No? Vale, pues eso son estos de aquí, el sesgo, ¿vale? El sesgo que es la diferencia entre el valor promedio, de los promedios de las mediciones y el valor de referencia, la repetibilidad y la reproducibilidad, que hablaremos ahora en la siguiente diapositiva. La linealidad, ¿vale? Que es la innormalidad del sesgo, ¿vale? Es cuando el sesgo no actúa con normalidad, por lo que sea. Y la estabilidad, ¿vale? La estabilidad es la diferencia del sesgo en el tiempo. Bien, repetibilidad y reproducibilidad. ¿La repetibilidad qué es? ¿Vale? No es más que el grado inherente de error en mi equipo de medición. ¿Vale? Y ¿cómo está definido en la IAC? Pues de que es la variación de las mediciones obtenidas con un instrumento de medición cuando se usa varias veces por un usuario y midiendo la misma característica sobre la misma parte o la misma pieza, ¿no? Un usuario tiene una pieza y mide un determinado número de veces la misma característica de la misma pieza y en la misma máquina, ¿no? Y evaluarías el error de tu máquina de repetibilidad. Si por otra parte lo que se quiere evaluar es qué de tan igual o qué tan bien se miden los operarios, nos iríamos al siguiente concepto, que es el de reproducibilidad, que es la variación en el promedio de las mediciones hechas por diferentes operarios, ¿no? Usando el mismo aparato de medición y midiendo la misma característica. A diferencia de la repetibilidad, la reproducibilidad añade otro factor que es personal, ¿vale? Que son las personas. Se añaden un determinado número de personas que midan la misma característica sobre la misma pieza un determinado número de veces, se saca un promedio y se ven resultados. Bien, y el estimado combinado, ¿no? O el estimativo combinado de los dos, ¿vale? Genera lo que es el RR o el Gauge RR, el análisis de repetibilidad y reproducibilidad, ¿vale? Que es un estimativo combinado de la repetibilidad y reproducibilidad de un sistema de medición. Bien, ahora hemos llegado al punto de repetibilidad y reproducibilidad. Ahora me diréis, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para evaluar este Gauge-RR, ¿no? ¿Qué métodos existen para poder yo controlar este Gauge-RR? Yo os voy a comentar de 3 métodos. Hay más, ¿eh? 3 métodos para evaluar el Gauge-RR. El primero, el método de rangos, ¿vale? Que también es conocido, llamado como método corto, ¿vale? Solamente se utiliza para hacer un chequeo rápido, una verificación rápido de cómo está mi Gauge-RR. Luego, cada método aplica una serie de fórmulas y esas fórmulas tienen que darte un resultado, que ya veremos cuáles son los resultados aceptables y no aceptables. ¿Vale? Este método de rangos también eso es un chequeo rápido y no descompone o no divide la variabilidad entre repetibilidad y reproducibilidad. Te da un solo resultado. Siguiente método es el de promedios y rangos, que también es llamado el método largo. Y a diferencia del de rangos, este sí que descompone o divide la variabilidad de la medición en repetibilidad y reproducibilidad, ¿no? Te controla por aparte las dos variables. Y el tercer método de ANOVA, Analysis of Variance, es una de las técnicas estadísticas más utilizadas para comparar grupos de medidas y normalmente se emplea para establecer semejanzas y diferencias entre 3 o más grupos distintos. Bien, he hablado antes de que cada uno de estos métodos están compuestos por fórmulas, pues estas fórmulas son aceptables si cumplen, en este caso, el punto número 1, Gauge-RR menor al 10% es aceptable. Gauge-RR ya mayor o igual al 10% también es aceptable y el Gauge-RR menor o igual al 30% también podría ser aceptable, ¿vale? Según la importancia que tenga la aplicación o los costes de reparación de los instrumentos, ¿no? De los equipos de medición. Damos por bueno para evitar costes, vamos a decir, un poco innecesarios, ¿no? Y como tercer punto, el Gauge-RR, ¿vale? El mayor al 30% no es aceptable. Bien. Vale.
Pasando un poco a la aplicación que se tendría de estos métodos, tenemos un software que es el software de MiTutoyo, el software estadístico de Mesuring, que tiene un módulo que es el Gauge RR, que analiza los sistemas de medición, ¿vale? Y utiliza métodos de cálculos basados en la IA, ¿vale? En los análisis de los sistemas de medición de la cuarta edición de IA. Y bueno, estudia un poco lo que he comentado antes, el método de repetibilidad, reproducibilidad del promedio y cruzado. Ya veis de que realiza muchos más estudios de los que os he hablado, ¿no? Esto un poco más aplicable, un poco más extenso y que te da más juego de métodos. Bien, pasando un poco ya de tema y termino con esto para darle paso a mi compañero Cés. Os voy a hablar de un software de MiTutoyo, que es el software de Comet, Feature Builder, ¿vale? Es un software utilizado para crear 3D de utillajes de fijación para posteriormente poder cargarlos en el módulo de CAD1000PS de MCosmos. ¿Vale? Esto te da la facilidad de que tienes un utillaje de pieza, colocas tu pieza y empiezas a medir, ¿vale? Tú montas, ¿vale? Es un sistema de utillaje modular, ¿vale? Tú tienes el kit y montas paso a paso o le dices al software que te dé sugerencias, ¿vale? Con el modo automático de un utillaje, ¿vale? Y a posterior guardas ese útil y lo cargas junto con la pieza y empiezas a medir, ¿no? Con útil de pieza y la pieza. ¿Vale? Bien. Comentaros como último comentario, en este software hasta ahora estaba limitado por el uso en MCosmos, ¿vale? Solamente se encontraba en MCosmos, ¿vale? Pero ahora hay otra opción en la que se puede utilizar como un software independiente, fuera de MCosmos, ¿vale? Bien, doy paso a mi compañero Cés, ¿vale? Que os va a hablar un poco ya de este tema, que es de útiles de fijación. Y todas las preguntas que os hayan surgido vamos a dejarlas al final, ¿no? Todas las preguntas o dudas que tengáis vamos a dejarlas al final. Te doy pasos, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias, Denis. Pues nada, pues eso, una vez hemos visto los requisitos de alineación que tiene que cumplir una pieza, pues esos mismos requisitos los tendrá que cumplir también el utillaje. En el momento que nos planteemos la construcción de uno, pues lo primero que tenemos que ver es la complejidad que va a tener ese utillaje y en consecuencia pues decidir si nosotros podemos realizar ese utillaje o si por el contrario pues debemos pensar en encargar su construcción a alguien. Quiero aclarar que nos centraremos solo en utillajes pensados para medición de piezas y no para su mecanizado. Bien, pues esta complejidad que decía dependerá de varios factores. De primeras, si el útil lo queremos para una sola pieza o para varias. Y en este caso, pues si las piezas van a ser iguales o distintas. También dependerá del tamaño de la pieza, de su geometría, de las cotas que haya que medir, del peso, del grado de automatización que queramos a la hora de cargar, descargar la pieza. Hay varios factores. En el caso de que tengamos una pieza sencilla y nos propongamos realizar el útil nosotros mismos, pues es posible que con una simple escuadra o un calzo en V o un metraquilato con unos huecos adaptados a la forma de nuestra pieza pues, sea suficiente para cumplir con esa función de utillaje. Además, hoy en día también disponemos de las impresoras 3D, que ya tienen un precio pues, más asequible y que nos permiten de una forma fácil pues, realizar un utillaje perfectamente adaptado a la geometría de nuestra pieza. Otra buena opción que tenemos son los sistemas modulares de fijación tipo Mecano, que vemos aquí a la derecha, que basándonos en una serie de piezas estándar pues nos permite construir utillajes que se adapten a una gran variedad de formas y de piezas.
Para quienes no conozcan este tipo de mecanos, en el siguiente vídeo que vamos a ver ahora, pues veremos un ejemplo acelerado de lo que sería la construcción de un utillaje utilizando este método. Estos sistemas de fijación se montan sobre una placa base con taladros roscados, sobre los que vamos instalando las distintas piezas, de forma que nos permitan posicionar nuestra pieza con la garantía de que siempre que la quitemos y la pongamos de nuevo, pues la pieza va a quedar en su sitio con la misma orientación y perfectamente fijada para que no se mueva durante el ciclo de medición. Las ventajas que nos ofrecen este tipo de útiles son varias. En primer lugar, nos permite a nosotros mismos realizar un útil, nos permite hacerlo en un tiempo más o menos corto, podemos adaptarnos a la geometría que tengan nuestras piezas y quizá la ventaja más importante es que este tipo de utillajes son reutilizables. Una vez termina el ciclo de controles dimensionales de una pieza, se puede desmontar ese útil y aprovechar las piezas para construir otro útil para una nueva referencia. Mitutoyo dispone de distintos juegos básicos con más o menos cantidad de piezas y que son ampliables con las piezas adicionales que necesitemos. También existen juegos especialmente pensados para útiles que se usarán para medir piezas en máquinas tridimensionales o bien en equipos de verificación de formas o para la sujeción magnética de piezas o pensados para piezas que se medirán con equipos ópticos. En este vídeo vamos a ver este sistema modular de Mitutoyo que está especialmente pensado para trabajar con equipos ópticos. Estos equipos normalmente disponen de un mínimo de dos tipos de iluminación, una de superficie y otra que llamamos de mesa o de contorno, que nos permite esta última precisamente pues, ver eso, el contorno de la pieza o incluso geometrías internas en el caso de que tengamos piezas translúcidas, ya que es un tipo de luz que incide desde la parte inferior de la pieza. Por este motivo, ese sistema Optifix de Mitutoyo no está basado en la placa con taladros roscados que veíamos antes, sino que deja libre el paso de luz en todo el espacio que ocupa la pieza, precisamente para que estos sistemas de iluminación no tengan interferencia con el utillaje y, en consecuencia, pues no pierdan su capacidad de iluminar correctamente la pieza. Ya veis también que hay distintos sistemas de fijación adaptados a las distintas geometrías de las piezas. Otra característica de este tipo de útiles es que se pueden paletizar. Esto nos permite tener siempre disponibles todos los útiles que necesitamos para nuestras referencias y rápidamente poder ubicarlos en su posición correcta dentro del volumen de medición de nuestro equipo. Como ha comentado antes mi compañero Denis, los que seáis usuarios del software de tridimensional Mitutoyo M-Cosmos y concretamente del módulo de CAD, ya sabéis que disponéis de toda la librería de piezas de estos sistemas modulares de fijación para poder construir virtualmente el útil en el que vais a montar vuestra pieza. De esa forma, el útil pasa a ser un elemento más del entorno virtual de la máquina y se tendrá en cuenta a la hora de generar trayectorias y giros del cabezal, de forma que el programa que se genere pues, podrá evitar automáticamente la posibilidad de colisiones como vemos aquí en esta foto. Bueno, dejamos aparte los útiles ya más sencillos y pasamos a ver útiles un poco más complejos, ya sea por motivos ergonómicos, por versatilidad, por automatización, etc. Un primer paso hacia útiles más complejos pueden ser los útiles semiautomáticos. Por ejemplo, pues cuando nuestra pieza requiere una fijación con una determinada secuencia que nos garantice su correcto posicionamiento, pues el operario presenta la pieza sobre el útil y automáticamente los distintos anclajes van apretando y fijando la pieza en el orden correcto
garantizando así la posición ideal para la medición. En este caso concreto, además, la complicación aumentaba considerablemente por el tamaño de la pieza. En este caso se trata de una pieza que tan solo mide unos 5 milímetros. En este otro ejemplo tenemos un útil que nos permite la carga de una pieza pesada. Cuando el útil se encuentra en la posición tumbada que nos indica la flecha, podemos cargar la pieza y después el propio útil nos facilita el poner la pieza en la posición vertical, que es la posición en la que se debe medir. Además, en este caso vemos también un sistema de carga manual que nos facilita la carga y descarga de la pieza entre la mesa de preparación y la mesa del equipo de medición, y que también nos fija el útil durante el ciclo de medición. Aquí ya vemos un útil bastante más complejo, en parte por el útil en sí, pero también porque interactúa con un sistema de carga y descarga robotizado. En este caso se trata de un útil completamente automático que permite girar la pieza para que pueda ser medida por los dos lados, que interactúa con un robot para la carga y descarga, y además, mediante un sistema de identificación de la pieza, el útil se puede adaptar al tamaño que tenga esta pieza, subiendo o bajando el puente y corrigiendo también la distancia entre los apoyos inferiores de la pieza. Una vez finalizada la medición, pues lógicamente el sistema identifica la pieza como buena o como mala y da las órdenes correspondientes al robot para que sitúe la pieza en el lugar que le corresponde. En este caso tenemos un útil más sencillo, completamente manual, pero he puesto esta diapositiva porque quería mostrar el sistema de carga que lleva asociado este útil. Casi siempre cuando hablamos de sistemas de carga para los equipos de medición, de entrada pensamos en sistemas automáticos, pero con este ejemplo quiero hacer notar que no siempre es así y que a veces pues, un sistema manual de carga y descarga puede ser suficiente y lógicamente mucho más económico. En este caso se trata de un sistema que nos facilita la carga y descarga del útil y la pieza, y que además dispone de 3 estaciones en las que podemos aparcar el útil pues para quitarle la pieza medida y poner la siguiente que se vaya a medir. En este caso tenemos un ejemplo completamente opuesto. Se trata de un sistema automatizado para la medición de muchas referencias distintas. Por un lado tenemos 2 tridimensionales Mitutoyo que miden las distintas referencias, emiten los certificados correspondientes y almacenan los datos en el software Mesurlink pues para su análisis estadístico posterior. Por otro lado, tenemos un sistema de almacenamiento que sirve tanto para guardar los útiles que necesitamos para medir todas las referencias, como para tener un par de colas en las que habrá las piezas que esperan a ser medidas y las que ya lo han sido, pues esperan a que alguien las recoja. También tenemos un manipulador que puede girar en ambos sentidos y que se desplaza sobre una guía raíl. Y finalmente la zona donde interactúa el operario para solicitar la medición de piezas o recoger las que ya han sido medidas. Aquí veremos un vídeo donde se ve este sistema. El operario informa al sistema de la referencia que quiere medir. El sistema le proporciona el útil necesario para medir esa referencia. El operario pues, carga, en este caso es manualmente, las piezas en ese útil, devuelve el útil con las piezas al sistema y informa al sistema de que ya ha cargado las piezas.
En este momento, si hay disponibilidad de tridimensional, pues directamente se llevaría el útil con las piezas a medir en la tridimensional. En el caso de que no haya disponibilidad, se pone en esta cola que decíamos. Cuando se libera una de las dos tridimensionales, pues el sistema posiciona el útil con las piezas sobre la tridimensional y se encarga de ejecutar el programa correspondiente, programa de medición, lógicamente. Y una vez medidas las piezas, pues estas se vuelven al almacén, se informa con un correo o con un SMS al operario que las piezas ya han sido medidas y cuando el operario pues, lo estime, pues vuelve al sistema y solicita la devolución de las piezas. Yo creo que es un ejemplo muy completo que ilustra perfectamente el tema de utillajes y sistemas de carga que estamos tratando hoy en este webinar. El operario, bueno, al final recoge las piezas y devuelve el útil al sistema. Muy bien, pues como veis hay tanta diversidad de útiles casi como de piezas y aplicaciones. Por suerte también tenemos muchas soluciones. Todos los útiles que hemos visto en esta presentación, exceptuando este último vídeo, forman parte de proyectos reales que se han realizado en Sariki. La experiencia acumulada por nuestro departamento de proyectos hace que podamos dar un valor añadido a estos útiles. Por un lado, para que eviten posibles errores del operario. La experiencia nos demuestra que no hay que ofuscarse en querer simplificar un útil al máximo. A veces es más económico invertir en la automatización de un útil si hace falta que el coste que puede suponer los posibles errores que cometan los operarios. Y si además añadimos los costes del entrenamiento de estos operarios cuando se trata de un útil manual, que es un coste que muchas veces no se tiene en cuenta, pues el ahorro todavía puede ser mayor. Por otro lado, pues un útil tiene que garantizar una buena reproducibilidad, que nos hablaba antes también Denis. De nada nos sirve hacer las mejores piezas del mundo si no conseguimos un buen estudio R&R y en consecuencia una buena capacidad de proceso. Uno de los valores añadidos más importantes que aporta Sariki es la validación del útil. Primero, en la fase de diseño, aquí realizamos una simulación offline con el útil, el sistema de medición y los elementos de carga y descarga si existen, y garantizando así pues, que se pueden medir todas las cotas exigidas y que no existen problemas entre el útil y los elementos que interactúan en su entorno. Y por otro lado hacemos también una validación final del útil antes de su entrega, pues verificando que cumple con todas las especificaciones y aportando todos los test y estudios R&R que realizamos. Así conseguimos pues, que los tiempos de puesta en marcha sean los mínimos posibles. Y ya para finalizar, pues me ha parecido interesante enseñaros algunos casos prácticos. En este primer caso vemos un sistema de carga completamente automático con un equipo de inspección multicámara de MapVision que nos permite controlar directamente en línea una gran cantidad de puntos de la pieza en menos de 30 segundos. Aquí vemos una réplica de una instalación también en el entorno de producción en la que se aprovecha el tiempo de inspección de una tridimensional Match 3A para realizar también un control automático por visión de los posibles defectos superficiales que pueda tener la pieza. En este ejemplo tenemos un útil semiautomático pensado para medir un lote de piezas, en este caso con una máquina muy pequeña y compacta como es la Match Kogame.
que es una máquina ideal para ser integrada en entornos de producción, ya que su huella en planta es inferior a los 400 por 400 milímetros. Este es un sistema con un almacén robotizado que permite almacenar piezas para medir y piezas que ya han sido medidas. En este caso, alimenta un equipo de medición por visión. Aquí vemos este mismo almacén robotizado de antes, pero en este caso pues, el robot está equipado con una doble pinza para poder cargar y descargar las piezas de 2 tridimensionales Kogame, también en este caso. Pero también, además de gestionar el almacén que tiene integrado, también se encarga de recoger las piezas que salen de la máquina de producción que vemos al fondo. Y ya por último, vemos esta solución de inspección de la empresa Orkli, de una forma completamente automatizada. Pues se realizan controles dimensionales de las piezas directamente en la línea de producción. Cabe destacar que el sistema está diseñado para poder controlar distintas referencias y no una única pieza. Y como podéis ver, pues el sistema ocupa muy poco espacio y queda perfectamente integrado en la línea de producción. Bueno, pues con este vídeo hemos llegado ya al final de este webinar. Esperamos que os haya resultado interesante y por supuesto a la vez ameno. Y ahora, pues si os parece, podemos dedicar unos minutos a resolver las dudas o consultas que tengáis. Si queréis, pues podéis abrir vuestros micrófonos o si lo preferís, pues podéis realizar las consultas a través del chat de este webinar.